Voy a desarrollar el tema de la oración cristiana en Santa Teresa para la Escuela de San José a petición de su fundadora y directora Catalina Sastre. Bien, el tema de la oración en Teresa de Jesús y el tema de la cristología son los temas capitales, en torno a los cuales se traza después y se entrelaza pues toda su doctrina. El tema de la oración lo expone prácticamente en todas sus obras, pero el desarrollo completo lo tenemos en Las Moradas y en una cuenta de conciencia escrita en Sevilla en 1576. En el libro de la vida también lo desarrolla, pero no de forma completa porque evidentemente le faltaba todavía una experiencia, lo de Séptimas Moradas, que todavía no está en vida. Entonces diríamos que las obras de Teresa son una mina para investigar su sentido de la oración y su profundidad. Si nosotros ahora tomamos un poquito su existencia para poder enlazar con el tema de la oración, observaremos, ¿verdad?, que los comienzos de Teresa, en su edad muy temprana, a los 7 años, ya se empieza a despertar el misterio de Dios y se puede decir que ya hacía ella una oración especial, cuando con su hermano Rodrigo pues meditaban el para siempre, siempre, tan conocido de todos, ¿verdad? Después Teresa pues sigue todo un proceso, ¿verdad?, en que decae un poco en esta tensión hacia Dios y vuelve otra vez a recuperarla. Pero nunca podemos decir que ha dejado el tema de la oración. Pero cuando el tema de la oración va a desarrollarse de una forma ya muy, muy especial, va a ser a partir de su estancia en las Agustinas de Ávila, en que se plantea el problema de su vocación y que observa cómo las religiosas de aquella casa pues hacían oración y lloraban cuando leían la Pasión del Señor. Y allí, poquito después, pues en un viaje que hace, leyendo en alto a su tío, don Pedro, pasajes de la Sagrada Escritura y otros pasajes, ella le leía en alto, la palabra de Dios iba calando profundamente en ella y se iba ella abriendo cada vez con más profundidad a la oración. De tal manera que nos dice, ¿verdad?, que cuando entrada ya en la encarnación y siendo ya religiosa y cae enferma y hace un viaje para ser curada, en ese viaje su tío le regala un libro que es el tercer abecedario de Francisco de Osuna, que hablaba de la oración de recogimiento. Y ahí, en este aspecto, en este momento, es cuando diríamos que empieza el tema de la oración en su profundidad total, porque ella nos dice que hacía oración, pero no sabía cómo recogerse. Y si ahora nosotros retomamos desde aquí otra vez un poquito a su historia anterior, pues observamos que dice que desde muy niña había un cuadro en su casa, un cuadro que representaba a Jesús y la samaritana, y ella se quedaba como embelesada en ese cuadro, ya de niña, y le pedía al Señor que le diera esa agua viva, tema que después va a ella a recoger mucho, el tema del agua viva como una experiencia de la oración. Y otro momento que también nos recuerda desde este aspecto que hemos visto ahora, cuando nos hemos encontrado con el tercer abecedario, Francisco de Osuna, en que decía ella que no sabía cómo recogerse y a qué libro le va a enseñar, pues nos recuerda que muchas veces, las más noches, dice ella, antes de dormir, para encomendarme a Dios, siempre pensaba algún paso de la oración del huerto. Y en ese pensar, ese paso de la oración del huerto, dice ella, sin saber qué era la oración, empecé a hacer oración sin saber qué era. Por tanto, ya tenemos como dos momentos claves cristológicos muy bonitos, el de Jesús y la samaritana, y después el encuentro, ¿verdad?, que tiene ahí todos los días con un paso de la oración del huerto. Bien, y seguimos ahora ya con el libro de Osuna, que le hace a Teresa pues empezar a hacer oración en profundidad de recogimiento. Aquel libro de Osuna, dice ella, que lo leyó con tanta pasión, con tanto interés, con tanta fuerza, que le hizo en poquito tiempo, que estuvo pues en aquel recorrido, viendo y tratando de ser curada por aquella famosa curandera de Becedas, pues llegó al estado de quietud y algunas veces llegaba a unión, dice ella. Es decir, que llegó a las cuartas moradas y a las quintas moradas. Entonces esto nos da a nosotros ahora pie un poco para ver cuáles son los grados de oración teresiana o qué es lo que descubre Santa Teresa en la oración. Teresa en la oración
pues nos ha dicho ahora que llegó a tener oración de quietud y oración de unión. La oración de quietud está en cuartas moradas y la oración de unión en quintas. Entonces vamos a ver un poquito ahora los grados de oración para después entrar un poquito en la descripción de qué es ascética en Santa Teresa, por así decirlo, y qué es mística, para darnos cuenta de todo el proceso oracional y luego inmediatamente entrar en el sentido que tiene Cristo en este proceso y finalmente daremos algunas pautas para ver cómo es la oración teresiana o cómo se entra en el misterio de Dios. Pues bien, lo primero que habría que decir es que todos los autores que han estudiado en profundidad a Santa Teresa y la vida espiritual, o sea, todos los autores de espiritualidad, pues dicen que ella es la que mejor describe los grados de oración, que no hay nadie que lo describa mejor. Incluso algún investigador alemán que al principio se sentía un poco distante de ella, porque ella como que psicologiza todo y a los alemanes esto no le va mucho por algo que es largo de explicar, pues este alemán dice que científicamente están determinados los grados de oración por Teresa de una forma verdaderamente perfecta, o sea, no se le puede poner un reparo. Pues entonces vamos a ver los grados que Santa Teresa descubre en la oración, en el encuentro con Dios, porque la oración, como sabemos todos, pues ella la define que es un estado de relación con el Señor, unos momentos de relación con el Señor, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es una descripción verdaderamente perfecta y diríamos y preciosa de la oración. Pues bien, en este estar con el Señor suceden muchas cosas, evidentemente. El Señor va entrando en nosotros, si nos dejamos abrir a ese misterio, Él va produciendo en nosotros toda su experiencia, todo su ser, y va entrando Él en nosotros. Nos vamos cristificando, porque al final veremos cómo la oración teresiana termina en cristificación. Pues bien, los grados oracionales teresianos son 9 o 10, según se mire. Verán por qué. Porque ella en vida hay un grado de oración que se llama sueño de potencias, que dice que es un grado de oración, pero en moradas dice no, este sueño de potencias no es un grado de oración, es un poco más que lo anterior, es decir, mejor dicho, es lo anterior como en su grado máximo, que sería la oración de quietud. Pues entonces vamos a ver los distintos grados. Según Santa Teresa, el orante que se pone delante del Señor puede orar de la siguiente manera. Primero, puede orar vocalmente, todos conocemos todo este sistema, luego ya hablaré un poquito de esto. Después puede orar mentalmente, es decir, reflexionando el misterio, profundizando el misterio, pero sin palabras. Porque la oración vocal para Teresa tiene que ser mentalizada, es decir, no puede ser decir palabras, sino que esas palabras tienen que salir del corazón. Y si salen del corazón tienen que ser pausadas y tienen que ser al mismo tiempo pues como sentidas. A veces a lo mejor pues por un tipo de oración litúrgica u otro tipo en que hay que ir con una cierta flexibilidad, pues no se puede meditar cada palabra, pero sí que se puede meditar un misterio, como sucede en el rosario, que se puede estar con un misterio en el corazón y se puede estar repitiendo continuamente las Ave Marías y todo el proceso del rosario sin estar fijándose en cada momento de eso, sino en ese misterio. Pero siempre tiene que estar como el alma en comunión con el Señor y en comunión, evidentemente, a la luz de lo que se está diciendo. Eso sería lo vocal. La mental sería reflexionar, profundizar los misterios, hacer que esos misterios se hagan nuestros. Y la Santa Teresa pues nos hablará de que se puede reflexionar todo, porque todo es obra de Dios, pero que toda nuestra reflexión tiene que terminar en Cristo, porque es de donde nos ha venido y viene todo bien. La pasión y vida de Cristo, que es donde nos ha venido todo bien. Sería el segundo grado, ¿verdad? Meditación. El tercer grado es oración afectiva. Evidentemente que a lo mejor todos estos grados se dan a veces juntos, pero para especificarlos pues conviene determinarlos. Oración afectiva, que la oración afectiva pues sería que más que reflexionar ya no se reflexiona casi nada, sino en todo lo que se ha reflexionado, en todo lo que nos envuelve, el corazón se vuelca afectivamente al Señor. Y siempre hay una relación directa con el Señor, a través del misterio que hemos visto, ¿verdad? Que se imprime en nosotros su pasión, su muerte, su resurrección, un milagro, un acontecimiento de su vida pública, algo, ¿verdad? Pero siempre la conexión tiene que ser personal con el Señor. Entonces tendríamos esto, oración vocal, oración mental,
oración afectiva, y después de esto viene ya, si una persona ha vivido todo esto con profundidad y lo va siguiendo, espontáneamente viene una especie de recogimiento adquirido. Sería el último grado de la vida ascética. Un recogimiento que se produce pues de que ya el corazón está habituado solo a Jesucristo y a sus cosas. Entonces, naturalmente, la persona entra en una cierta profundidad y esa profundidad pues le recoge. ¿En qué sentido le recoge? En que le tira a lo hondo, o mejor dicho, mejor que usar hondo, no hondo, a la relación profunda con el Señor. A la relación, esto pues es hondura, claro, a la relación profunda con el Señor. Esto sería recogimiento adquirido. Después volveré un poco a hablar de los temas centrales para ver luego el sentido de Cristo. Bien, y aquí tendríamos ya toda la oración que podemos llamar activa. O sea, esa oración que podemos todos conseguir, con la gracia, ¿verdad? Siempre con la ayuda de la gracia, pues podemos conseguir, pues todos, sin que se llame mística esto, que también puede serlo ya. Pero bueno, no quiero entrar en disquisiciones ya muy pequeñitas, porque en el fondo nos confundirían. Pero llamémoslo esto, vida ascética, para entenderlo así mejor, aunque es una palabrita que hoy no tiene mucha fama, pero bueno, se entiende. Y empezaríamos ahora la vida mística. Y la vida mística empieza con el primer grado, que sería recogimiento infuso. Recogimiento infuso. ¿Y qué es el recogimiento infuso? Pues es un don de Dios, una gracia especial de Dios, de Jesucristo. Ella lo atribuye siempre a Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que Santa Teresa, hasta 1571, su relación era totalmente con el Señor, con respecto, ¿verdad?, al mundo divino. Y cuando en el 71 empezaron a entrar las visiones trinitarias y la experiencia trinitaria, ella se alarmó porque veía como que no sabía cómo referirse a tres personas, decía. Y el Señor le dijo que no considerara las cosas humanas o las cosas divinas al modo de las humanas. Más o menos le dijo así. No son estas las palabras, pero este es el contenido. Entonces tenemos la oración de recogimiento, que es una gracia de Dios muy especial, que toca de alguna manera el entendimiento y alcanza también a los sentidos. ¿Y qué es lo que hace? Pues nos infunde una sabiduría especial. Ella hace una descripción preciosa a través, ¿verdad?, lo que llama el silbo del pastor. Es como un pastor, el pastor que se hace rey, es un texto precioso, que se hace rey y que como con un silbo tan delicado nos atrae, nos arrastra. Ese silbo es su sabiduría, su fuerza, que va acompañado también de amor, pero que no es en este momento lo amoroso lo más importante, sino la atracción, diríamos, de su sabiduría que nos arrastra, nos mete en su misterio y nos mete en el castillo. Y se nos caen las cosas exteriores, se nos caen de la mano. De alguna manera, pues ante esta sabiduría penetrante, este silbo amoroso, pues nos atrae y nos saca de nosotros mismos. Es la oración de recogimiento infuso. Esto ya es un don. Es un don del Señor, una gracia, diríamos, extraordinaria, no es el modo normal de la gracia. Y vendría después la oración de quietud. Lo mismo que acaba de hacer el Señor ahora en nuestro entendimiento, en la oración de quietud es una acción de Él en la voluntad. Toca la voluntad y le da un gusto especial. O sea, nos hace sentir el amor de Dios gustoso, un gusto especial de amar a Dios. O sea, al mismo tiempo que nos infunde amor, nos da gusto en ese amor. Y eso se siente más que el anterior, que el entendimiento. Por eso Santa Teresa pues se fijaba más en porque de alguna manera le tocaba más el alma de ella. Es otro grado. Diríamos que si son 4 grados ascéticos, sería el quinto el que acabamos de decir, la oración de recogimiento infuso, y este sería el sexto. Sería este recogimiento, oración de quietud. Bien, después de esta oración de quietud, viene otra oración que se llama oración de unión. Tengo que decir que la oración de recogimiento infuso y la oración de quietud son de las cuartas moradas. Y ahora la oración de unión sería las quintas moradas. Es un momento especial de las quintas moradas. ¿Qué sucede en las quintas moradas? Lo mismo que en la oración de quietud, el Señor ha tocado el entendimiento en la oración de recogimiento. En la oración de quietud ha tocado la voluntad. Aquí ahora toca, diríamos, también lo que podemos llamar la imaginación, y quedan todas las demás potencias del alma quedan prendidas, porque el momento que se toca la imaginación, pues evidentemente como queda todo un poco prendido. Aquí Santa Teresa se encuentra a veces con dificultades, porque como quedan todas las facultades como tocadas por Dios, más que tocadas, asumidas por Dios,
o llenas por Dios. O sea, son momentos especiales de profundidad. Ella lo diría llenas de Cristo, llenas de Cristo. Bueno, en todos estos procesos, pues es la figura de Cristo la que está funcionando. Fíjese ahora en esta oración de unión que estamos viendo, pues ella hace comparaciones muy bonitas, hace la comparación de Jesucristo cuando sale del sepulcro, hace la comparación también del cenáculo, hace la comparación de la bodega del cantar, todo, como ven, todos textos de Sagrada Escritura y textos relacionados, en su caso, con Jesús. Bueno, pues esto sería el sexto grado. Y el séptimo lo tendríamos, ¿verdad?, en el desposorio espiritual, que serían las sextas moradas. Las sextas moradas es un fenómeno ya magnífico, grandioso. Digamos que las sextas moradas, ellas solas, son tanto como todas las demás moradas, juntas, de modo que es el espacio que Santa Teresa como que vivió más tiempo, diríamos, más tiempo, sí. Y ahí en estas moradas, ¿qué sucede? Bueno, suceden muchas cosas, pero fundamentalmente es una experiencia de Cristo enorme. A estas moradas pertenecen los éxtasis, pertenecen los momentos estos que todos conocemos, de muero porque no muero, de Santa Teresa, pertenece a estas moradas también la transverberación. O sea, son fenómenos muy especiales que algunos pueden atribuirse al Espíritu Santo. Pero sobre todo hay tres cosas en las sextas moradas. Primero, que hay unas palabras que vienen del Señor, y comienza el Señor a hablar a la persona, y siente que le habla en el interior, una palabra honda, muy profunda, que no se oye por los oídos, sino que toca como todo el ser, y por más que se tapen los oídos se oye. Es una palabra vigorosa, muy fuerte, al mismo tiempo que muy fina, muy delicada, y una palabra realmente pues que como que acoge el alma esa palabra y como que le llega a Jesucristo. Es que le quiere recordar las palabras de Cristo en su vida pública y también en su resurrección. Estos son primero palabras. Después tiene dos clases de visiones, Santa Teresa, de Cristo. Unas que se llaman intelectuales, que es una presencia de Cristo tan fuerte, tan honda, que es más poderosa que ella. Y el mismo San Juan de la Cruz dice que aquí no puede intervenir ningún engaño, ni psicológico, ni demonios, ni nada, que es imposible, porque hay como una conexión total del yo con Dios. Son las palabras sustanciales. Y después hay otras palabras que se llaman imaginarias, no son palabras sustanciales, sino visiones sustanciales. Y después hay unas palabras que son visiones imaginarias, en las cuales se ve de forma extraordinaria y de forma maravillosa, no al modo nuestro, pero se ve el cuerpo de Cristo, la realidad de Cristo, la figura del Señor, se ve en su rostro, se ve en sus manos, y se ve que emana de él una fuerza, una luz, que no es luz, dice Santa Teresa, porque la luz esta que nosotros llamamos luz en realidad es artificial comparada con esa que es verdaderamente luz natural. Es una serie de fenómenos extraordinarios que al mismo tiempo van tocando al alma y la están llenando de Dios y de Cristo. Estas serían las sextas moradas. Y aquí en sextas moradas, Santa Teresa introduce un capítulo maravilloso, que es el séptimo de sextas moradas, que va a explicar y a decirnos el sentido de Cristo para nuestra oración y nuestra vida. ¿Qué significa Cristo en su totalidad? Y aquí ya enseguida tengo que entrar en este tema. Y bueno, y vamos ya a ver el último grado, y el último grado es el grado de matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual es una transformación del alma en Cristo. Parece imposible que se dé en esta vida. El mismo San Juan de la Cruz dice, no parece creíble, no se lo creerán muchos, pero se da. Es una transformación del alma en Cristo. Y hay una comunión tan grande que las cosas de Cristo se hacen del alma, eso lo dice el Señor en el momento del matrimonio, y las cosas del alma se hacen de Cristo, en una unión total. No hay división ya, no hay una cosa de uno y otra de otro, sino una participación total. Es un fenómeno pues maravilloso, ¿verdad?, que nos describe Santa Teresa y que nos habla la Sagrada Escritura de esa comunión con Dios y ese deseo de llegar a esa plenitud. Pues bien, pero aquí se dan muchos fenómenos, ¿verdad? Y uno de los fenómenos que aparece aquí ya también es la experiencia trinitaria. O sea, Cristo ha llevado al alma también al misterio de Dios. En sextas moradas le llevaba al final al misterio de Dios profundo. Y ahora aquí en séptimas moradas le lleva aún más profundo todavía, al misterio de la Trinidad. Hay una comunión con la Trinidad muy profunda. Santa Teresa dice que las personas le hablan, aunque en un momento dice que una no le habla, y evidentemente es el Espíritu Santo la que no habla, que es la que hace que
que se comprenda el misterio, que se comprenda las palabras, que se comprenda todo. Él no habla, pero el que más habla, el que habla continuamente es la palabra, que es Jesucristo. Alguna vez le habló el Padre, y también ha tenido hablas de los santos y habla de la Virgen, pero más limitadas. La palabra de Cristo era la palabra continua, que le duró, ¿verdad?, desde que entra en sextas moradas hasta que muere, porque un poquito año antes de morir tenemos una cuenta de conciencia, la última, que nos dice: las palabras no se han quitado, el Señor todavía me sigue hablando. Se han quitado las visiones imaginarias, pero no se han quitado las visiones intelectuales, las profundas, no se han quitado. Así. Y que la persona llega a transformarse en Dios, bueno, sería muy largo, ¿verdad?, de explicar todo esto, y sería un proceso precioso. Pero, pues, basta con que les diga una cosa que le sucede aquí a la persona. Y lo que le sucede es que llega a amar al enemigo tiernamente, tiernamente. Es decir, nosotros tenemos, pues, por precepto del Señor, diríamos, o mandato del Señor, o deseo del Señor, que amemos a nuestros enemigos, y nos conformamos fácilmente con un amor que podemos llamar, ¿verdad?, pues de no hacerle daño, de orar por él, pero no llegamos al amor tierno, como amamos a las personas que queremos de verdad. Bueno, pues aquí se llega a querer al enemigo con amor tierno. Esto es increíble, o sea, esto psicológicamente no se puede producir. Esto psicológicamente no se puede producir. El demonio no lo puede producir tampoco. Esto es evidente, es el signo más claro de que una persona está en Dios. El que ama tiernamente, con cariño, como si el enemigo fuera su hijo, su novia, su amigo, así con esa ternura, es que es imposible. Santa Teresa se quedaba admirado de esto, de cómo le pudo pasar ello, porque ella no amaba a los enemigos así hasta que entró en séptimas moradas. Este es el signo, ¿verdad? Bueno, sería infinito estar hablando de estos grados continuamente. Bien, pues este es el itinerario que recorre Santa Teresa. Entonces vamos a ver ahora un poquito, pues, qué entiende, o sea, la presencia de Cristo en la vida estética y la presencia de la vida mística. Mire, todo el entramado de la oración está, diríamos, relacionado con Jesús. Por ejemplo, por lo que se refiere a la oración, ¿verdad?, vocal, evidentemente ya se refiere principalmente al Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de Jesús, estamos ahí con Jesús, no tiene problema, ¿verdad?, ese problema. Pero cuando ya llega a hablar de meditación, dice que se puede meditar en todas las cosas, pero que no se debe, se debe estar continuamente con la presencia de Cristo y se debe terminar en Cristo. Procure representar a Cristo delante de sí, dice con frecuencia. Entonces la meditación tiene que ser como una meditación sobre Jesús. Y lo afectivo, también las referencias a Jesús. Es que todo el proceso de ella es, hasta séptimas moradas que aparece la Trinidad, todo el proceso es cristológico. Todo el proceso es de relación con el Señor. O sea, la oración es relación con Jesús, continuamente. Y luego llegamos al recogimiento adquirido, y también es con Jesús. Es decir, yo me recojo pensando en los misterios de Jesús, en la persona de Jesús. Es más, fíjese, en aquel entonces, pues los franciscanos, que ahora veremos el problema que tuvo con ellos, pues los franciscanos decían que este recogimiento tenía que ser cristológico. Recogimiento activo, ¿verdad? Activo. El problema viene, y ahora viene aquí el problema de Cristo, el problema viene cuando había que pasar de este recogimiento activo a la mística. Esto ella al principio no se dio cuenta, pero Dios después se dio cuenta y vio que era un problema tremendo. Pasar del recogimiento activo a la mística. Y entonces los autores de entonces decían que hay que ir quitando todo lo corpóreo. Y como en la imaginación había que ir quitando todo lo corpóreo para quedarse como una especie de vacío o una especie de envoltura en la divinidad, pero sin configuración particular. Y entonces, claro, ahí entraba el cuerpo de Cristo. Y se dio cuenta Santa Teresa, ahí venía el problema, se dio cuenta Santa Teresa que ahí había un error. No se puede quitar el cuerpo de Cristo. En la meditación, por profunda que sea, por honda que sea, no se puede quitar la humanidad de Jesús. Porque si se quita la humanidad de Jesús, se quita los contactos más fuertes con la salvación. Además, nuestra vida cristiana fundamentalmente nace de Jesús. Y Jesús es hombre y Dios. No se puede estar solo con Dios, sino con el hombre y con Dios, con toda la realidad de Jesús, porque si no, se invalida de alguna manera la salvación o el misterio cristiano. Y mire, para esto, antes de seguir yo con este tema, que es un tema muy bonito y es un poquito largo, pero voy a
a someterme, ¿verdad?, a los momentos a los que más o menos se me ha señalado, pero le voy a leer cosas que dicen tres teólogos. Dice Olegario González de Cardenal, que seguramente le conocéis todos y que está considerado como uno de los mejores teólogos españoles, o si no es el mejor. Dice: Santa Teresa de Jesús, por instinto sobrenatural, centra toda su cristología en la humanidad de Cristo, como lugar definitivo de revelación y agradecimiento de Dios, que no tiene que ser trascendido hacia una esencia divina que estaría más allá de Jesús. ¿Ven? Entonces, y esto lo dice de Santa Teresa para hacer ver cómo Santa Teresa se ha mostrado o ha estado realmente en el misterio cristiano auténtico. Fíjese lo que dice el padre Ranner: la mística ha estado siempre, incluso en San Juan de la Cruz, tentada de hacer que todo desapareciera en el acto místico ante Dios, y siempre ha necesitado corregir posteriormente ese primer planteamiento. O sea, eso que dice de San Juan de la Cruz, pues el padre Ranner se le advirtió que San Juan de la Cruz no dice eso que dice él, que hay que trascender, y dijo: bueno, pues yo sigo la opinión general, pero si me lo demuestran o si me dicen dónde está, pues yo cambio mi opinión. Pero lo importante de Ranner es que dice lo mismo. La mística tiene como problema ahí con la humanidad de Jesús, que se queda como perdido todo, y en esa pérdida de la divinidad no queda connotado la realidad de Jesús. Los que decían esto contra Santa Teresa decían: nosotros admitimos que evidentemente toda la salvación viene de Jesús, esto solo es un proceso psicológico espiritual. Pero la santa, que es muy lista, decía: pues si no vale para el proceso psicológico espiritual, aunque ustedes admitan lo otro, aunque si no vale para ese proceso espiritual, indica que el proceso de salvación no está bien, es incorrecto, y entonces de alguna manera se daña ese proceso. Por tanto, tiene que ser perfecto también el proceso de Dios para el proceso nuestro. Ella era muy inteligente en esto. Bueno, pues lo mismo que dice Ranner, les voy a leer ahora la opinión de Schillebeeck, por citar tres grandísimos teólogos que tengo aquí, pues muchísimas personas que asumen y dicen cómo Santa Teresa fue la que realmente redujo la mística al cristianismo. Es decir, que de alguna manera, aunque parezca esto un poco atrevido, de alguna manera, en general, puede haber excepciones, ¿verdad? Pero la mística, que era una cosa que venía un poquito de fuera para la Sagrada Escritura, y que la Sagrada Escritura está la mística de otra manera, y asumir esta mística, pues de alguna manera Santa Teresa fue la única que la cristianizó, o la primera que la cristianizó, podemos decir. Es decir, en otros términos, que la mística no fue del todo cristiana hasta Santa Teresa. Parece un poquito así chocante, llamativo, pero es así, era imperfecta, porque tenían todo este tipo de procesos oracionales que conducían muchas veces pues a que realmente no se asumiera plenamente la revelación, o sea, o si queremos, la realidad de Jesucristo. Y esto sucede hoy también, todavía en la Iglesia, en algunos lugares, en algunos sitios, en que por métodos de tipo oriental o lo que sea, que se puede usar todo, pero con tal de salvar el misterio de Jesús, y que se puede salvar, en muchos casos no lo salvan. Y entonces la oración no es plenamente cristiana. La oración tiene que estar siempre ungida de todo el misterio cristiano. Y el misterio cristiano fundamentalmente es que Jesús se hizo hombre. Y por eso don Olegario, en un otro texto que no he leído, dice que Santa Teresa hace todo esto, además de por el proceso que ella sabe y por la experiencia que tiene, en agradecimiento a Jesús. Y Santa Teresa no podía sufrir que la humanidad de Jesús pudiera ser un impedimento en la reflexión o en la meditación. Dice: no lo puedo soportar. De tal manera que decía Santa Teresa al final del capítulo 7 de Sextas Moradas, que trata de este tema, como les he dicho, igual que el 22 del Libro de la Vida, pues al final del capítulo 7 de Sextas Moradas llega a decir así, lo dice de otra manera, pero es esto lo que quiere decir: si para alcanzar la mística tengo que dejar de representar a Jesús en el proceso de ascenso para entrar en ella, no quiero mística, quiero a Jesucristo. Schillebeeck, que no lo he oído, dice así: ¿tiene entonces la cristología que ceder a la mística, o ha de ceder la mística ante la cristología? Todos los místicos cristianos luchan con este problema, y creo que con la excepción de Eduvigis y de Teresa de Ávila,
tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología en la mística. No saben. Es otro texto de Schillebeeck. Y fíjese, salva a Santa Teresa, bueno, yo creo que tendría que meter a San Juan de la Cruz, pero bueno, eso es una cosa posterior. Pero salva a Santa Teresa y dice que diríamos, estas dos personas han salvado esa realidad. Entonces, hay un problema en la oración, es evidente, sobre todo cuando se quiere pasar a la mística. Y Santa Teresa decía, bueno, ella hizo un argumento precioso que a mí ya no me da tiempo a desarrollar, con textos de Sagrada Escritura en el libro de la vida, en el capítulo 22, que es lo mismo que el 7º de Sextas Moradas. En vida usa los sinópticos y en moradas usa San Juan. Es un texto precioso de San Juan. Bueno, pero usa toda la Escritura, ¿verdad? Entiéndase, usar toda la Escritura para demostrar, ¿verdad?, que la presencia de Cristo no solamente no es impedimento en la mística, sino que la presencia de Cristo es la misma mística. Replantea todo el problema ella en el fondo, o sea, es la misma mística. Y entonces ella, cuando habla de estas personas que quieren pasar a la mística es un don de Dios. Y dicen ellos, pero tenemos que prepararnos. Pero dice ella, pero mi preparación, a no ser la moral, o sea, la vivencia profunda, mi preparación, ¿de qué sirve para dar el salto si Dios es el que me lo tiene que dar? Por mucho que yo haga algo que parece impedimento de este salto, pues Él, si le agrado, me lo produce. Y entonces dice ella, le agrada mucho al Señor que nosotros nos fijemos en Cristo, aunque eso fuera impedimento, Él nos saltaría a la mística, porque lo que más le agrada es que nos fijemos en Cristo. Y ahora me voy a fijar un poquito en los argumentos. Mire, los argumentos que da, algunos son preciosos. Un argumento que da Santa Teresa, pues es el de que el Padre se complace en Jesús. El Padre se complace en Jesús. ¿Dónde se complace el Padre en Jesús? Bueno, en varios sitios de los Evangelios, pero escojamos fundamentalmente la transfiguración. Bueno, pues en la transfiguración, fíjese el proceso que hace el Señor. El proceso que hace es que se transfigura a Jesús. Y una vez que se transfigura aparecen Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas. Muy bien. Y después aparece el Padre en la nube, el Espíritu Santo y el Padre. Bien. ¿Y qué sucede? Que el Padre dice, escuchad a mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en que me complazco, escuchadle. Y cuando dice eso, desaparece Elías, desaparece Moisés, desaparece la nube y desaparece el Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que solo Jesús, mientras caminamos en este mundo, al Padre le gusta solo Jesús, porque Él está ahí en Jesús y el Espíritu Santo está en Jesús. Entonces, cualquier desviación, cualquier momento de separación de algo de Jesús, destruye el cristianismo. Es decir, no es cristiano. Y es que en Jesús se nos da todo. Se nos da el Espíritu Santo, se nos da el Padre, se nos da todo, tenemos todo. Pero el Padre nos dijo, este es al que hay que seguir. El camino es este. Porque los apóstoles de alguna manera querían sobrepasar los caminos, claro, sobrepasar la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque decían, pues qué bien estamos aquí, en el monte, ¿verdad? Hagamos una tienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y sin embargo, pues el Padre no dijo, no. Es ese Jesús histórico, es ahora el que hay que seguir, ese. Y por ahí, ya no lo dice el Padre, pero es el proceso, ¿verdad? Por ahí llegaréis a la resurrección, al Espíritu Santo y a mí. Pero si no vais por ahí, no hay nada de eso. Y dice Santa Teresa que ella se equivocó algún tiempo durante este tema, porque siguió el dejar a Jesús un poco, porque se lo decía gente muy preparada. ¿Y qué sucedió cuando dejó esto? Dice, aunque parecía que andaba ya llena de Dios, no, estaba como vacía, y en el fondo muy perdida, y no crecían las virtudes. O sea, esa es la experiencia que tuvo ella. Y además dice ella, esto me lo ha revelado el Señor, lo he visto claro, y estoy seguro además que el que deje esto no llegará a lo que he llegado yo, porque es un don de ella, a las sextas y séptimas moradas. Es una afirmación muy bonita. Bueno, esto es un argumento que tiene ella ahí en el libro de la vida. Otro argumento muy bonito que tiene ella en el libro de la vida es que el Señor anda por los caminos, recorriendo, herido, consolando a unos, consolando a otros, etcétera, y que ¿cómo esto me puede a mí impedir para ascender a la mística? ¿Pero cómo? Aunque sea de forma psicológica, dice ella, aunque solo sea un proceso psicológico, ¿cómo puede esto impedirme a la mística? O sea, es muy profundo todo esto y es muy largo, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo todo así para meterlo todo en una charlita, pero aquí caben muchas charlas. Bueno, después en
En las moradas, porque como les he dicho, tiene 2 capítulos, como diciendo, estos libros tienen que leerse desde aquí. En vida tiene el capítulo 22 y en morada el 7º de estas moradas, como diciendo, estos libros, la clave es esta. Para leerlos hay que leerlos de aquí. Bueno, pues en moradas no cita a los sinópticos, es curioso, porque se ve que ella ha hecho un argumento precioso, porque lo ha estudiado, y se lo ha estudiado detenidamente, y creo yo que tienen que haberla inspirado, ayudado a algunas personas, probablemente algún jesuita que estaba en Ávila y que a ella pues de alguna manera le removió un poco el alma, y pues seguramente que ellos tenían un estilo pues muy de Jesús, seguramente alguno, pero vamos, no se sabe en concreto si fue solo ella o alguien que también le ayudó. Pues en moradas se apoya en San Juan. Se apoya en San Juan. Y en textos muy bonitos, el Señor es camino, es verdad, es vida, es luz. Nadie va al Padre sino por Él. Y que me ve a mí, ve al Padre. Cito esos textos, dice uno, pero si son clarísimos. Y esos son de la humanidad de Jesús. Son de la humanidad porque Jesús es hombre, es Dios. Pero al Dios no le vemos, al que vemos es al hombre. Y cuando dice yo soy el camino, es Él. Yo soy la verdad, es Él. Yo soy la luz, Él. ¿Quién es Él? El encarnado al que se toca, al que se palpa. Bueno, pues estos textos son de Sagrada Escritura, pero es que luego ella usa muchos textos de tipo así como más humano, más de los problemas que pueden acarrearse, etc. Tiene una verdadera tesis, hace una verdadera tesis de esto, para hacer ver cómo Jesús tiene que estar en todos los grados de oración. De alguna manera tiene que ir penetrando toda la trama de nuestra oración. Bien, entonces ahora podríamos llegar ya un poco, porque quedan 5 o 6 minutitos, a hablar un poco de cómo llegar a esta oración teresiana. ¿Cómo llegar? Hemos dicho que la oración teresiana es relacionarse con el Señor, es decir, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es tratar de amistad. En la oración teresiana es muy difícil, y muy fácil y muy bonita. ¿Por qué es muy difícil? Porque es que eso de tratar de amistad es muy hondo. Es fácil pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Es fácil decirle al Señor, ayuda a esta persona, ayuda a otra. Pero es muy difícil establecer amistad. ¿Por qué? Porque la amistad me obliga a mí a quitar aquellas cosas que no le gustan al amigo. Yo no puedo ser amigo de una persona haciendo cosas que le disgustan. Entonces tengo que ir haciendo un despojo, es evidente. Me va a ayudar el Señor, pero tengo que hacerlo. Entonces la oración no es quedarse allí, sino que la oración teresiana es muy transformadora, transforma continuamente. Es muy consoladora, porque es amistad, pero es muy transformadora. Y entonces nos va cambiando. A ella, fíjese, por este motivo, ella dejó la oración, porque en algunos momentos no era fiel del todo al Señor y le parecía que le estaba traicionando y la dejó. Y nos dice que eso fue un disparate, ¿verdad? Hacer eso, dejar la oración, no. Aunque estemos traicionando al Señor, digámoslo así, no debemos dejarlo, porque el Señor dará miles de maneras, tendrá para sacarnos de esa situación y nosotros nos lo pasaremos muy mal estando delante de Él, porque estamos como engañándole, diciendo te quiero mucho, resulta que no hago nada. O sea, ya me entendéis todo lo que hay detrás de esto. Pero ella nos dijo que no dejemos este tipo de relación, pase lo que pase, que no se deje la relación. Este es el primer punto, no dejar la relación. Y segundo punto, para Santa Teresa, para hacer oración en Santa Teresa, lo más fundamental es tener virtudes. Por eso a sus religiosas les habla de amor de unas con otras, desasimiento y humildad. 3 cosas. Y cuando empieza a escribir el camino de perfección, se tira mucho tiempo hablando de virtudes. Y dice ella en un momento, diréis que me he olvidado, porque os dije que os iba a enseñar oración y que solo hablo de virtudes. Dice, claro, no me he olvidado, porque lo que produce más recogimiento no es el estar a solas en una habitación o en un sitio o con música. Eso es válido, eso es fundamental. La soledad en la oración teresiana es fundamental. Pero claro, lo que más soledad produce es cuando nosotros nos desligamos de lo terreno, de lo temporal, de lo que a Jesús no le va bien, no le gusta. Cuando yo hago una cosa que le gusta a Jesús, me recojo más que si me voy a un monasterio y estoy allí, pues no sé, oyendo salmos, oyendo cosas, retirado, sin hablar, me recojo más. El recogimiento profundo lo produce el despojo de las cosas por amor. Eso es lo más hondo que dice Santa Teresa. Entonces Santa Teresa da mucha importancia a ese aspecto, ¿verdad?, de las virtudes.
aunque dice evidentemente, que no se saque de esto, que yo no quiero decir que no haya soledad, sí, dice que no habiendo mandato de los superiores o de alguien o necesidad del prójimo, siempre mi opinión es que lo mejor es la soledad. Es decir, el alma de oración tiene que buscar soledad normalmente. Y cuando no sale de esa soledad, o es por necesidad del prójimo, o por necesidad, ¿verdad?, apostólica de la persona, o por necesidad vocacional, ¿verdad? Pues un sacerdote tiene que estar atento, si es un párroco, pues tiene que estar atento. Su soledad está en escuchar a la gente, en escucharlo, claro, pero tiene que tener también sus momentos de soledad. Pero ella habla de esa soledad como una tendencia, una inclinación, ¿verdad?, que hay que tener. Ese es uno de los elementos claves. Por tanto, para lo que podemos llamar la oración teresiana, lo fundamental son las virtudes, es decir, tener virtudes. Y para tener virtudes necesitamos la relación, es decir, estando muchas veces tratando a solas, porque las virtudes no las voy a conquistar yo, me las va a infundir Él. Es una de las cosas que dice Santa Teresa, porque si tú no tienes virtudes en el momento de esa relación, pues el Señor poco a poco te las irá infundiendo. Esto que estoy aquí ahora hablando está en el capítulo 8 del libro de la vida, en el número 5 y en el número 6. Son dos números preciosos para enseñarnos a orar según Santa Teresa. Lo trae allí así muy expresamente. En fin, pues yo he hablado aquí pues 3/4 de hora sobre la oración y casi no he dicho nada. No he dicho nada, me llevo esa impresión, pero yo creo que queda como un ámbito, ¿verdad?, en que se ha dado a entender cuál es el estilo de oración teresiana, que tiene como fundamento, ¿verdad?, la relación continua con el Señor, y ese Señor en este momento es Jesús. Es Jesucristo, es el Evangelio, es bíblico, tiene que ser esto, eso es lo cristiano. Luego se pueden introducir, evidentemente, otras formas, ¿verdad?, pues que de fuera, puede introducirse cualquier cosa de fuera, que ayude, por ejemplo, a la soledad, pero que no desligue nunca nada de la persona de Jesús, nada. El objeto es, según Santa Teresa, yo estoy hablando según Santa Teresa, la persona de Jesús. Es que en la persona de Jesús, o lo mejor, pues yo digo, pues hoy voy a tener una oración sobre otra cosa. No. La persona de Jesús te va a dar el Señor esa otra cosa. Te va a dar el Espíritu Santo, te va a dar el Padre, te lo va a dar todo. Evidentemente que se puede hacer oración con relación al Espíritu Santo y con relación al Padre, porque es imposible relacionarnos con el Espíritu Santo y con el Padre sin partir de Jesús. Pero es que el hecho es de que el Verbo se haya encarnado, el que haya tomado carne, y que nosotros andemos fuera de esta carne y fuera de esto, es que destruye el proceso del Padre. Este es el problema. Y vamos a hablar con Dios. O sea, nuestra relación va a ser con Dios. Entonces, de alguna manera, esto destruye lo que podemos llamar el proceso de Dios, que es la carne. Hay un texto de von Balthasar tremendo también sobre esto. Es curiosísimo, ¿verdad?, que todos los grandes teólogos dan razón a Santa Teresa y la apoyan en esto de la cristología, de que Cristo es el centro de la vida, es el centro del misterio, es el centro donde Dios se revela y donde nosotros nos encontramos. Entonces, eso tiene que funcionar en todos los niveles, en cada nivel de distinta manera. No hace falta que la presencia de Cristo esté en mí, en los procesos, ¿verdad?, de mucho recogimiento, poder así decirlo, de forma material o de forma que podemos llamar de meditación, pero sí representar, como dice ella, que me esté como envolviendo, que me esté como tocando, que de alguna manera mi conexión con el Jesús no se rompa nunca. Si se rompe de alguna manera esa conexión con el Jesús histórico, con el Jesús de la realidad, o sea, Jesús histórico entiendo el Jesús cuerpo, alma, Jesús resucitado, todo el proceso, yo así lo entiendo. Entonces, si de alguna manera se desconecta este proceso, pues no estamos en el camino de la revelación pura. Y, por ejemplo, pues ya podemos decir que no hacemos oración teresiana. Y hay que decir que los autores en general dicen que la maestra en la Iglesia, la verdadera maestra, la maestra auténtica, profunda, de oración, pues es Teresa. Hay muchas formas de oración en la Iglesia y muchos maestros, pero yo no sé si alguien como maestro supera a Santa Teresa. Tengo mis dudas, porque ella dedicó toda su vida a esto, el Señor le reveló muchas cosas y llegó a unas alturas que, bueno, no sé cuántas personas han llegado. Entonces tiene, diríamos, unas características de autenticidad, de magisterio, que yo no sé si se pueden tener más. Bien, pues con estas palabras termino esta reflexión que me habéis pedido sobre lo que es la oración en Santa Teresa.